2 de febrero de 2026, 2:28 de la madrugada. El marcapasos de Nancy Guthrie dejó de sincronizarse con su teléfono. Ese número, 228, es el último rastro digital de una mujer de 84 años que esa misma noche había estado jugando cartas con su familia, riendo, cenando, como cualquier noche normal. Y ahora, 22 días después, nadie sabe dónde está. Pero lo que el FBI encontró en esas cámaras, lo que estuvo oculto durante 8 días completos antes de ser recuperado, no es simplemente una imagen, es una evidencia que cambia completamente la forma en que los investigadores están viendo este caso. Y cuando termines de escuchar esto, tú también lo vas a entender. El 31 de enero de 2026, Nancy fue dejada frente a su casa en las colinas de Catalina, al norte de Tucson, Arizona. Eran las 9:48 de la noche. La cámara del garaje la registró entrando. 2 minutos después, el garaje se cerró. Ese fue el último momento en que alguien la vio con vida. Lo que nadie sabía en ese instante era que alguien más ya estaba esperando. O peor aún, que alguien había estado observando esa casa durante semanas. Nancy Ellen Long nació el 27 de enero de 1942 en Fort Wright, Kentucky. Llevaba más de 50 años viviendo en esa misma casa del desierto de Tucson. Había viajado por el mundo junto a su esposo Charles, un ingeniero minero. Había criado 3 hijos después de que Charles muriera de forma repentina en 1988 durante un viaje de trabajo en México. Había trabajado casi 2 décadas en la Universidad de Arizona y a sus 84 años, aunque dependía de un marcapasos y tomaba medicación diaria, su mente seguía siendo completamente lúcida. Una de sus hijas, Annie, es poeta y maestra. Su hijo Cameron fue piloto de caza y su otra hija, Savannah, es coconductora del programa Today de NBC, una de las caras más reconocidas de la televisión norteamericana. Esa noche del 31 de enero, Nancy había cenado en casa de Annie. Habían jugado cartas, habían reído. Alguien la llevó de regreso a su casa poco antes de las 10 de la noche, y todo parecía normal. Pero a la 1:47 de la madrugada, algo ocurrió. La cámara del timbre de su puerta se desconectó. No fue un corte de luz, no fue un fallo técnico. Los investigadores fueron muy claros al respecto. El dispositivo fue removido físicamente de la pared. Piensa en eso un segundo. Alguien se acercó a esa casa en plena noche, encontró la cámara y la arrancó. Eso no es un robo improvisado. Eso es planificación. 30 minutos después, a las 2:12 de la madrugada, el sistema de seguridad detectó movimiento en la propiedad. Pero la cámara que habría grabado ese movimiento ya no estaba. Ya la habían quitado. Ya no había registro. Y a las 2:28, esa hora que se ha vuelto central en toda la investigación, el marcapasos de Nancy dejó de sincronizarse con sus dispositivos Apple. Su familia dice que ese aparato era literalmente lo que la mantenía viva, junto con su medicación diaria, y ninguno de los dos está con ella. La mañana del 1 de febrero, Nancy no apareció en su servicio de iglesia virtual. Las llamadas a su teléfono no tuvieron respuesta. Un familiar fue a la casa al mediodía. El auto de Nancy seguía en el garaje. Su billetera estaba adentro. Sus medicamentos estaban sobre el mostrador, sin tocar. Y en el porche delantero, sangre. La sangre fue analizada. El ADN confirmó que era de Nancy. Ese mismo día, el departamento del sheriff del condado de Pima declaró la propiedad como escena del crimen.
A la mañana siguiente, el FBI se unió a la investigación. El sheriff Chris Nanos fue directo. Nancy no tenía demencia. No podía haber caminado más de 50 metros sola. No salió por su propio pie. Alguien la sacó de esa casa. Y aquí es donde entra la evidencia que el FBI tardó 8 días en recuperar. Durante más de una semana, los investigadores creyeron que no había footage utilizable de la cámara. El timbre había sido arrancado de la pared. Los archivos parecían perdidos, pero los equipos forenses, trabajando con especialistas del sector privado, lograron recuperar datos fragmentados del sistema Google Nest de Nancy. Lo que encontraron no es un video completo. Son 4 imágenes fijas, 4 fotogramas en blanco y negro que el 10 de febrero el director del FBI, Kash Patel, hizo públicos. Y esas 4 imágenes son devastadoras. Una figura enmascarada, parada en el porche de Nancy en las primeras horas del 1 de febrero. Las manos enguantadas, una mochila en la espalda y en la cadera, lo que claramente parece ser una pistola en una funda. Las imágenes muestran al individuo acercándose a la cámara, intentando bloquear el lente con las manos, moviendo una planta para ocultar la vista, y luego la pantalla se apaga. Esto no es una coincidencia. Esto es alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Alguien que conocía la ubicación de esa cámara. Alguien que llegó preparado. El FBI describió al sospechoso como un hombre de complexión promedio, entre 1,75 y 1,77 metros de altura. A través de los orificios del pasamontañas se puede ver lo que parece ser un bigote negro. Guantes. Una mochila de senderismo negra de 25 litros, modelo Ozark Trail Hiker Pack, vendida exclusivamente en Walmart, y un arma en una funda lateral. Cuando los expertos en armas de fuego analizaron el video, dijeron algo importante. La funda y su posición son de tipo universal, no el tipo que usaría un operativo entrenado. Un experto consultado por NBC News dijo que esto, en su opinión, no parece ser un profesional altamente entrenado. Eso es significativo, porque si no es un profesional, entonces la planificación de este crimen fue aún más deliberada de lo que parecería al principio. Alguien sin entrenamiento táctico logró entrar en la casa de una mujer de 84 años, llevársela en plena noche y desaparecer sin ser visto por ningún testigo humano. Inmediatamente después de que el FBI publicó esas imágenes, más de 4.000 llamadas llegaron al departamento del sheriff en las primeras 24 horas. En total, el número de pistas recibidas desde el 1 de febrero supera las 40.000 a 50.000. 40 a 50.000 llamadas. Y todavía no hay un sospechoso identificado. La mochila fue un punto de partida. El FBI comenzó a trabajar con la gerencia de Walmart para revisar los datos de compra del modelo Ozark Trail de 25 litros. Los agentes también recorrieron tiendas de armas en todo Arizona, buscando quien pudiera reconocer el estilo de la funda. Pero hay otro detalle. Un detalle pequeño que podría ser crucial. Debajo del material del guante, en la mano del sospechoso, parece haber un anillo. El sheriff Nanos confirmó que los equipos forenses están analizando ese detalle específicamente para ver si puede ayudar a identificar al individuo. Cada píxel está siendo examinado. Y entonces llegó el descubrimiento que cambió la dirección de la investigación. Aproximadamente a 2 millas de la casa de Nancy, se encontraron guantes tirados a un lado del camino. En total, durante las búsquedas en el área, se recolectaron alrededor de 16 pares de guantes. La mayoría fueron descartados,
tirados por voluntarios durante las búsquedas, pero un par en particular era consistente con los que usaba la figura enmascarada en el video. Ese par fue enviado a un laboratorio forense privado en Florida. El resultado: ADN masculino. Un hombre desconocido. No era el ADN de Nancy. No era el ADN de ningún familiar. El perfil fue enviado al sistema CODIS del FBI, la base de datos combinada de índice de ADN, con más de 19 millones de perfiles de delincuentes. No hubo coincidencia. Ninguna. Lo que eso significa es perturbador. El hombre cuyo ADN está en ese guante nunca ha sido procesado por ningún delito que requiera registro en el sistema federal. No tiene antecedentes en esa base de datos. Es, en términos forenses, un fantasma. Los investigadores anunciaron entonces que procederán con el análisis genealógico de ADN, el mismo método que se utilizó para identificar al asesino del lado este de Sacramento décadas después de sus crímenes. Con este método, se pueden identificar parientes del sospechoso, construir árboles genealógicos y eventualmente llegar a la persona. Pero toma tiempo, y el tiempo, en un caso donde una mujer de 84 años, que depende de un marcapasos, está desaparecida, podría ser lo más crítico de todo. Mientras tanto, aparecieron los mensajes de rescate. El 2 de febrero, una estación de televisión en Tucson recibió un correo electrónico con una nota de rescate. Incluía detalles específicos sobre la casa de Nancy y la ropa que llevaba puesta esa noche. Información que solo podría venir de alguien que estuvo ahí, o de alguien con acceso interno. Después vinieron más mensajes, con demandas de millones de dólares en Bitcoin, con una dirección de billetera de criptomonedas, con plazos. Uno de los mensajes afirmaba que Nancy estaba viva pero asustada, pero los investigadores advirtieron desde el principio: en casos de alto perfil, los oportunistas aparecen. Y tenían razón. El 5 de febrero, Derek Fella, un hombre de 42 años de Hawthorne, California, fue arrestado por cargos federales. Las autoridades afirmaron que se había hecho pasar por el secuestrador de Nancy y había enviado demandas de rescate falsas. No tenía ninguna conexión con su desaparición. Entonces la pregunta se vuelve más oscura todavía. Si algunos mensajes eran falsos, ¿alguno era real? Esa pregunta sigue sin respuesta. El 13 de febrero, el departamento del sheriff inició una operación en una residencia a 2 millas de la casa de Nancy. Se removieron 2 personas. Los caminos del área fueron cerrados al público por 4 horas. Una de las personas fue llevada a interrogatorio y liberada al día siguiente. También se decomisó un Range Rover en el estacionamiento de un restaurante Culver's cercano. Ninguno de estos movimientos ha resultado en cargos. Ninguno ha revelado el paradero de Nancy. El 17 de febrero, el sheriff Nanos hizo público algo que las familias en estos casos pocas veces escuchan tan claramente. Los miembros de la familia Guthrie han sido completamente descartados como sospechosos. Sus teléfonos, computadoras y vehículos fueron procesados. Son víctimas. Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, es cruel, dijo Nanos directamente. Esa declaración fue una respuesta directa a los miles de detectives de Internet que habían comenzado a circular teorías sobre la familia en redes sociales. El mismo sheriff dijo que a veces se olvida que detrás de estos casos hay personas reales. Mientras tanto, Savannah Guthrie, quien abandonó su trabajo cubriendo las Olimpiadas de Invierno 2026 para estar en Arizona con su familia,
ha publicado una serie de videos que se han vuelto imposibles de ignorar. En uno dice: creemos que de alguna forma, de alguna manera, está sintiendo estas oraciones. En otro, con su hermano Cameron a su lado: necesitamos escucharte. Necesitamos una forma de comunicarnos contigo. Y en el más crudo de todos: vamos a pagar. El fabricante del marcapasos de Nancy está colaborando con las autoridades para determinar si el dispositivo puede ser localizado. Hay tecnología que podría, teóricamente, detectar la señal del aparato desde el aire usando helicópteros o drones. Esa posibilidad está siendo explorada. Los investigadores también revelaron algo que apunta directamente a la planificación previa del crimen. Han solicitado a residentes en un radio de 2 millas que revisen su footage de vigilancia del 11 de enero, 3 semanas antes de la desaparición, y del 31 de enero mismo. Si están pidiendo imágenes de 3 semanas antes, es porque creen que alguien estuvo vigilando esa casa durante semanas, estudiando la rutina de Nancy, aprendiendo cuándo llegaba, cuándo salía, cuándo estarían los vecinos dormidos. Esto no fue un crimen de oportunidad, fue calculado. Hoy es el día 22. Más de $200,000 en recompensas están disponibles para quien aporte información que lleve a encontrar a Nancy o a arrestar a los responsables. El FBI sigue con ojos frescos en el caso, rotando personal en el puesto de mando en Tucson para mantener la concentración. El análisis de datos de celulares continúa. Los especialistas siguen revisando el backend del sistema de cámaras, buscando más imágenes recuperables. Y la pregunta que nadie puede responder, todavía, es la más simple y la más devastadora de todas. ¿Dónde está Nancy? Sus medicamentos siguen sobre el mostrador de su cocina. Su auto sigue en el garaje. Rosas amarillas han aparecido frente a su casa, colocadas por extraños que no la conocen, pero que de alguna manera sienten que la deben honrar. Una mujer que crió 3 hijos sola después de perder a su esposo, que vivió más de 5 décadas en esa casa del desierto, que a los 84 años todavía jugaba cartas con su familia la noche que desapareció. 4 fotogramas, un hombre enmascarado, una mochila de Walmart, un guante con ADN que no coincide con ningún perfil en 19 millones de registros, y una pista que los investigadores todavía están construyendo, árbol genealógico por árbol genealógico. El sheriff dijo algo esta semana cuando le preguntaron qué mensaje le mandaba a la familia Guthrie. No dio estadísticas, no dio plazos, solo dijo 2 palabras: no nos rendimos. Alguien en algún lugar reconoce a esa figura en el video. Alguien vio ese auto. Alguien sabe algo. El número para llamar es 1-800-CAL el FBI. Las pistas van a tips.fbi.gov, porque en algún lugar más allá de las colinas de Catalina, una mujer de 84 años está esperando que alguien hable.